¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra cápsula más de CENIT. Hoy tenemos de invitado al doctor Francisco Siddhartha Guzmán. Bienvenido. Gracias, Cristian. Él viene del Instituto de Físico-Matemáticas, ¿verdad?, de la Universidad de Michoacán. Exactamente. Y él nos va a platicar más de cómo está el tema aquí en la ciencia pues en México, ¿no? Que como vemos muchas veces, pues pensamos que a la gente no le interesa o no es muy de su agrado, ¿no? Cuando hablan de ciencia dicen, ay, pues no, o México está retrasado, tenemos otras ideas que pues no van. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la ciencia en México en la actualidad? Bueno, el estatus de la ciencia en México se encuentra en desventaja con respecto a otros países, porque es con respecto a lo que hay que comparar. Hay distintas razones para ello y hay distintas maneras de ver por qué es así. Una de ellas es que simplemente durante el transcurso de las últimas 4 décadas, que es a partir de cuando empezó a hacerse ciencia de manera estructurada en México, no se logró embonar a la ciencia con la tecnología y la industria. Entonces es el principal reflejo de que podamos decir que la ciencia no está necesariamente funcionando al nivel que debiera. Existe una comparación usual y es con Corea del Sur. Con Corea del Sur estábamos en condiciones económicas similares en los 70 y ahora estamos desproporcionadamente retrasados con respecto a ellos. Países nos han rebasado en ciencia y tecnología como España y Brasil desde los años 80. Estábamos por encima de ellos hace algunas décadas y ahora ya no. Entonces ese es el estatus de la ciencia en México con respecto a otros países en la actualidad. ¿Cómo se le podría comparar ya sea el atraso o adelanto del desarrollo tecnológico con otros países? Sí, el reflejo más importante se da a nivel social. Cuando tenemos mejor medicina que se desarrolla, investigación médica que se desarrolla en el país, investigación tecnológica, cuando existen fábricas que empiezan a patentar nuevos productos que se pueden vender después, es cuando se puede decir que la ciencia está funcionando. Cuando no se tienen suficientes patentes, cuando las industrias, en lugar de inventar y desarrollar su propia ciencia y su propia tecnología, prefieren comprar las piezas hechas o las patentes o los dispositivos armados electrónicos. Cuando un país es capaz de desarrollar sus propios inventos, su propia electrónica, su propia medicina, es porque tiene un estatus científico autosuficiente, y México no lo tiene. ¿Cómo podría haber como una iniciativa para empezar a trabajar más en la ciencia y tener un poco más de interés? Desde tu punto de vista, ¿qué se podría hacer? Bien, lo que debiera hacerse, de hecho, y lo que todos los países desarrollados, en su mayoría, porque no todos los desarrollados lo han hecho, ha sido, como en todas las actividades de la vida humana, cultivar las fuerzas básicas, los niños. El sistema educativo nacional pues, es deficiente en niveles básicos, y es donde o se inserta la curiosidad o donde se echa a perder. Entonces, lo que necesitamos son generaciones, o una gran porción de las generaciones de niños interesados no solamente por la ciencia, niños interesados por el deporte, por la ciencia y por la cultura en general. Igual necesitamos músicos creativos, músicos buenos, necesitamos historiadores, necesitamos humanistas, abogados muy buenos, interesados en la academia en general, interesados en el conocimiento científico en particular. Pero es ahí donde todo empieza, y es donde parece que todo empieza a fallar. Cuando tenemos profesores que no motivan correctamente, o en muchos casos, no solamente en el nivel básico, sino medio superior y superior, que no tienen la capacidad de transmitir los conocimientos a los estudiantes, pues estos se desmotivan y para empezar pues deciden apartarse de las ciencias, y eso es muy sintomático en México. Es muy común escuchar que es raro aquel que trabaje en ciencia. Desde mi punto de vista, yo trabajo en ciencia y desde luego nadie de los que trabajamos en esto somos para nada raros, somos personas totalmente comunes. Entonces se empieza por malcrear un prejuicio en las personas. No voy a ser científico porque voy a ser raro. Pero si nos fijamos alrededor, en realidad raro es todo lo demás. Una sociedad moderna no puede ser supersticiosa. Y el antídoto para la superstición es el conocimiento científico, la cultura científica. Todavía hoy día podemos ver comunidades enteras, regiones enteras del país, que prefieren rituales supersticiosos a la medicina.
Claro, en parte también porque en los hospitales no siempre se les recibe, pero la actitud es esa. Un caso muy especial es este de que una persona está enferma y va al hospital, pero también emite plegarias, ¿no? De manera religiosa. Es decir, hay una gran componente religiosa en nuestro país. Y es eso que se tiene que combinar. Los países avanzados también tienen una porción religiosa y han podido combinarlo con el conocimiento científico. Había una frase de algunos alemanes que decían, está bien, yo voy a rezar, pero pongo un pararrayos en el techo del templo, ¿no? Sí. para evitar accidentes, ¿verdad? Entonces han logrado combinar eso. Yo creo que en México tenemos riqueza cultural, riqueza religiosa, pero necesitamos cultivar un poco más esa otra parte científica. Desde las escuelas y hasta la aplicación de los conocimientos para los servicios sociales. No vamos a poder decir que tenemos ciencia si no lo vemos reflejado en las calles, ¿verdad? Si no lo vemos reflejado en los servicios a las personas. Eso es. Y sobre todo México, que tiene una gran variedad de recursos y pues un clima adecuado para empezar a desarrollar todo tipo de... Es triste que tengan que venir compañías de Canadá o del extranjero a quienes no les importa cuidar nuestros recursos, sino los de ellos, y ellos sí los exploten y nosotros no lo hagamos, o lo hagamos mal. Hay cosas que también están fuera de control, pero pues de eso se encargarían los gobiernos, ¿no? Por supuesto, el conocimiento tiene que ir acoplado con las políticas sociales, ¿no? Desde tu punto de vista, bueno, cuando estuviste en Berlín, que estudiaste el postdoctorado ahí, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Cómo veías tú el enfoque de allá en la ciencia, a diferencia de aquí, de qué ideas o qué visión se tenía? Bueno, para empezar, en Alemania tienen una tradición científica larguísima. A partir del Renacimiento, de los 1500, han tenido una tradición cultural impresionante. Sabemos que tienen grandes científicos, grandes matemáticos, grandes músicos desde siempre. Pero yo creo que la clave está en la raíz que han echado en la sociedad. Un científico o un académico es muy respetado normalmente en Europa, muy respetado. Y aquí solemos respetar más a otro tipo de personas, no necesariamente por respeto, a veces por temor. Y eso es parte de la cultura. Es decir, cuando empiezas a considerar que las personas respetables son no quizá las más justas o no quizá las más benéficas, sino quizá las más violentas, las más agresivas o las más poderosas en los hechos, pues empiezas a inculcar eso en los jóvenes y en los niños. Yo quiero ser como ellos, ¿no? No quiero ser como ellos, ¿no? Y lo vemos no solamente en nuestra sociedad, lo vemos en todas las películas norteamericanas que tratan de cualquier tipo de cosas. Siempre la juventud está buscando un camino más fácil y siempre el académico es una especie de ñoño, ¿verdad? ¿Es cierto? Al final de cuentas, los países son poderosos porque tienen el conocimiento. Todos los países, sea Rusia, sea Estados Unidos, sea Europa, sea Alemania. Y esa fue la clave. Alemania estaba totalmente destruida a finales de los 40, duró destruida durante todos los 50 y a partir de los 60, con una inversión y la ayuda de los países de Occidente, se volvió una superpotencia que ha superado a todas las demás. Así es como se ve, como se ve un país que sí funciona, donde todo está coordinado, donde los políticos son honrados y saben qué es lo importante, donde los industriales invierten en ciencia. No están esperando a que lo inventen en Japón o en Estados Unidos. Japón es otro ejemplo, destruido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué surgieron? Porque tienen una disciplina de trabajo y una convicción de qué es lo mejor. Y es algo que aquí no tenemos claro. No sabemos qué es lo que nos conviene. Y si lo sabemos, preferimos ignorarlo porque nos sentimos más cómodos y menos culpables. Pero esa es la clave, la actitud de las personas. Saben que si desarrollan una sociedad más educada, puede ser benéfico, no ahora, pero sí dentro de 15 o 25 años. Y es algo a lo que le tememos mucho, a invertir en el mediano y en el largo plazo. Los industriales no invierten en ciencia y tecnología porque para ellos es un desperdicio. Prefieren comprar los componentes electrónicos en otro país. Prefieren armar los motores de los coches en otro país. Porque aquí no. Porque aquí no desarrollamos patentes. Hay una anécdota personal. Mi hermano trabajaba en electrónica y a él sí le tocaba inventar, pero él inventaba para General Motors. No inventaba para una compañía mexicana. Así de sencillo.
no estamos convencidos de que tenemos que invertir. Y la mejor inversión siempre van a ser nuestros jóvenes y nuestros niños. Y es educarlos. Pues ahí lo tienen para que estén más interesados en la ciencia, ¿no? En el desarrollo tecnológico también, y pues acercarse a las secretarías convenientes, ¿No? y empezar a trabajar esto, Sí. quitándose este miedo, pues tabú de la ciencia, de que no, intocable eso, y pues no tenerle miedo tampoco, porque al final de cuentas pues es para un desarrollo, ¿no? También. Yo diría que no nada más en la ciencia, así Ajá. de manera tan particular. Necesitamos también buenos deportistas, necesitamos gente saludable, necesitamos bajar ese nivel de obesidad que tenemos en el país, necesitamos niños que hagan deporte y que coman bien, que dejen de comer golosinas, eso es ciencia. ¿Por qué no te tomas un vaso de agua o te comes una fruta en lugar de comprarte la golosina y tomarte el refresco? Pues porque no te lo enseñan en la escuela. Si en la escuela te enseñaran que el exceso de azúcar te hace daño, no comerías azúcar, o que las frutas tienen el azúcar suficiente para mantenerte saludable y darte la energía que necesitas, lo harían todos, pero no se hace por alguna razón. Así de sencillo es el efecto del conocimiento científico que nos enseña. En las escuelas no se enseña a las personas ni a cruzar la calle, ni a comerse una fruta, y es ahí donde se debe empezar. Enséñale a los niños a que coman fruta. Permite que en las escuelas vendan frutas, no golosinas. No dulces. Y con eso resolveríamos un montón de problemas. Necesitamos artistas y atletas, además de científicos. Yo creo que viene por añadidura, viene solito en cuanto tengamos personas saludables. Sí, en todas las áreas, que se Todo, complemente. en toda la cultura humana. Sí, pues está vinculado todo. Exacto. Pues agradecerte tu tiempo y también el tema, muy interesante. Y pues ahí lo tienen las autoridades pertinentes que despierten esta conciencia, ¿no? Para estar más activos, más saludables en todas las áreas. Efectivamente, ojalá. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, nos vemos hasta la próxima y no olviden compartirnos. Hasta luego.